esta celebración, ofreciendo al Señor por la fortaleza y la santidad de nuestras familias, para que viviendo el amor divino nos esforcemos en dar un buen testimonio de fe y esperanza. Buscamos a todas aquellas personas que nos han pedido una oración, en especial por aquellos hermanos nuestros que han caído en los vicios, en las aflicciones, en el pecado, para que contando la paz de Cristo en su corazón puedan regresar al camino de la vida. Buscamos en acción de gracia por los 15 años de vida de Alejandro Ramos allá, para que el Señor les siga fortaleciendo en el siglo sigue. Buscamos por todos los médicos, enfermeras, por todas aquellas personas que el Señor les ha dado la facilidad de la ciencia y de la salud, para que ese conocimiento que han adquirido les ayude a tomar las mejores decisiones para el bien de nuestros hermanos enfermos. Buscamos por el aumento de vocaciones, tanto sacerdotales, misioneras, religiosas y matrimoniales, para que el Señor siga sembrando en el seno de nuestras familias. Buscamos por la salud de Manuel Colín, por la salud de María de Jesús Castillo, por la fortaleza de Víctor Colín, por la salud de José Inés, por la salud de Antonio Chávez y María, por la salud de David Díaz, por la salud de Martín Rodríguez, por la salud de Felipe Salvador Guillén, por la salud de Felipe de Caraballo, por la fortaleza de Felipe Recibe, por la salud de Francisco Díaz, por la fortaleza de Marta Martí, por la salud de Mariana Celedoni, por la salud de Mariana Rama, para que el Señor se las conceda, si es por la mayoría de nuestros hijos. Pues estamos haciendo por la paz en México y por todos los ciudadanos, para que en las próximas elecciones busquen tomar las mejores decisiones, buscar el bien común y la santidad de nuestra nación. Pues estamos por la salud de Isabel Carrillo Bautista, por la salud de la familia Mancilla Cruz, por el trabajo de Noé Cruz Yescas. Pues estamos haciendo para que se haga bien de la Señora Valente Romero Rodríguez, para que el Señor sea su fortaleza en estos momentos de su vida. Hoy estamos por todos los matrimonios, en especial por aquellos que estén casados por algún momento de conflicto, de crisis, para que vivieran el amor divino, van a superar todas las dificultades de esta vida. Hoy estamos por todos los padres de familia, para que viviendo su fe, puedan llegar y educar santamente a sus hijos. Hoy estamos por aquellos hermanos nuestros que están padeciendo a causa de los fenómenos naturales, a causa de la guerra, a causa de la enfermedad, a causa de la migración, para que el Señor sea su fortaleza, para que el Señor nos mueva a la medida de sus vidas. Hoy estamos por el eterno descanso de Tomás Florencio Cortés, de Tomás Claudio Hernández, de Martín Caballero Hernández, de José Limón Hernández, de Gregorio Hernández, de Teresa Maricela Alonso, de Juana García Hernández, de Jesús Gerardo Soria Morales, de María de Jesús Madrigal Pérez, de María Gallardo, de Jovita Flores Martínez, de Brígida Aurora Martínez, de Gilberto Rodríguez, de Guadalupe Castellanos Martínez, de Reinaldo Cruz Sánchez, de Irma Alicia Lascano Huerta, y por aquellos hermanos nuestros que se llaman a llamar por medio de la guerra, por las armas del purgatorio, para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo, al bebé de Sofía, a la Reina Graciela Salazar, que el Señor le mande levante en este día su presencia, para que el Señor se permita contemplar su rostro eternamente. Pues iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pues hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Hagamos pues nuestro espíritu de arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Con un corazón contrito, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor Dios, haz que nos vistamos con las virtudes del corazón del Cristo y nos encerramos con el amor que reclama, para que, configurados a la imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los 4 vientos del cielo agitaron al océano y de él salieron 4 bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en la actitud de incorporarse, con 3 costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en el hombro y con 4 cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en visiones nocturnas una 4ª bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba a los gigantes con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba cerrando los cuernos, despuntó de entre ellos que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que refería las leyes. Vi que colocaba unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como los lanos. Su trono llama de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Ayudado por las blasfemias que profería aquel pueblo, seguía mirando hasta que mataron a la bestia. Lo descuartizaron y lo echaron al fuego. A las otras bestias le quitaron el poder y las dejaron vivas durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas le servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra bendigan al Señor. Bendito seas
Bendigan al Señor. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y los demás árboles. Cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues cuando el hombre empieza a tener discernimiento y se empieza a preguntar quién ha creado las cosas, quién da todo lo que tiene para la existencia, entonces empieza una investigación porque de ir comprendiendo aquello que va descubriendo en lo mismo que es la creación. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran? Pues todas las cosas que Dios ha creado, pero se da cuenta que no se generan por sí mismas, sino que hay algo que lo ha dado a la existencia. Y entonces es cuando el hombre empieza a tener ese discernimiento y empieza a buscar lo que es la vida del espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que va encontrando? Pues como Dios, a lo largo de la historia, se le empieza a revelar. Y eso le va ayudando a comprender que no todo lo que vemos es lo que existe, sino también tiene aquella otra parte, como el hombre tiene que saber trascender en aquellas acciones que le llevan a ir teniendo esa sana relación con quien le ha creado. Y por eso ahora también tenemos que darnos cuenta de esa parte tan especial. Si hemos descubierto la presencia de Dios, pues también sabemos que al que le vamos a dar cuenta es a Dios de todo lo que nos da para una vida feliz, una vida santa, una vida de armonía, de paz, de tranquilidad. Pero también nos damos cuenta de la otra parte, que el hombre es quien tiene que saber cumplir la misión que le corresponde. Y entonces nos damos cuenta que a cada acción que hacemos va a haber una consecuencia, tanto positiva como negativa. Y ahí es donde vamos comprendiendo, en ese discernimiento, cómo ir comprendiendo la importancia de saber escuchar allí en nuestro corazón todo lo que Dios nos habla dentro de lo que es la enseñanza que nos da por medio de la conciencia para comprender cómo trascender y vivir lo que Dios nos pide. ¿Es una cosa sencilla? No. Porque cuando el hombre va comprendiendo en nosotros, entonces también se da cuenta la importancia que tiene la familia, la comunidad, la misma creación para la misma santificación. Pero como hombres nos encerramos en el egoísmo, entonces se nos olvida el prójimo, se nos olvida el tiempo que tenemos en el mundo y se nos olvida que hay que dar cuentas. Y cuando se cae en ese ámbito propio egoísta, bueno, hasta decimos, pues es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiero. Y al final, que sabemos en conciencia que no, que hay alguien que nos ha dado la vida y hay alguien a quien tenemos que darle cuentas de todo lo que hacemos. El problema es cuando nos dejamos llevar tanto por la dinámica del mundo, que queremos dinero, poder, que queremos mandar, gobernar a los demás, y se nos olvida que tenemos que saber vivir el ámbito propio del servicio. Por eso todo lo que vamos escuchando dentro del caminar del Antiguo Testamento siempre nos va a
a llevar a destruir el ámbito de la creación. ¿Y quién no la crea? Y entonces nos lleva a comprender que es alguien superior a nosotros. Cuando vamos comprendiendo todo lo que es el ámbito del Nuevo Testamento, entonces vamos viendo de una forma más palpable cómo esa gracia de Dios se hace presente dentro de la relación de los hombres, dentro de la relación de la misma creación, dentro de la relación de vivir los mandamientos, los sacramentos, y nos lleva a una pregunta: ¿qué tanto queremos conocer de Dios? ¿Qué tanto queremos conocer de su palabra? Porque entonces, entre mayor conocimiento tenemos de Dios, es más fácil tener una esperanza firme. Pero corazones, cuando dejamos de leer la Sagrada Escritura, de leer el Catecismo de la Iglesia Católica, de preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros y de ir viendo todas las manifestaciones de Dios, muchas veces se nos olvida el camino de la santificación. Y entonces se nos olvida cómo tenemos que saber trascender en la paz, en la armonía, en la justicia. Y entonces se nos olvida que tenemos que darle cuentas a nuestro Creador. No, por eso viene aquella parte, sobre todo cuando ya vamos teniendo esa visión propia de lo que es la oración, que la oración no solamente es repetir fórmulas, sino ese diálogo que debemos de tener con Dios. Entonces también nos lleva a un gran reto: saber escuchar. Porque corazones, hay momentos que queremos que todo el mundo nos escuche. ¿Y qué tal que nosotros apagamos la radio, la televisión, los ruidos para poder escuchar al otro? Porque la escucha también nos va a llevar a tener ese acto propio de comprensión. Pero si no nos escuchamos, ni siquiera sabemos qué es lo que le está pasando al cónyuge, qué es lo que le está pasando a los hijos, qué es lo que le está pasando a nuestros padres, qué es lo que realmente tenemos que darnos cuenta cuáles son las verdaderas necesidades. Porque corazones, hoy hay tantas cosas que creemos que son necesidades y al final son lujos, son modas. Y muchas veces las necesidades que tenemos que atender se nos olvidan en el momento de la oración, en el momento de poder compartir la palabra de Dios, en el momento del discernimiento, en el momento de evaluarnos como familia, qué tanto se está cumpliendo porque Dios nos pide. ¿No? Y ahí es donde tenemos que ver realmente cuáles son nuestras prioridades. Porque cuando nos quedamos solamente en el ámbito humano, entonces nos desgastamos por tener mucho poder en el mundo, muchas cosas para presumir. Pero se nos olvida que cuando Dios nos manda llamar a su presencia, pues eso se queda aquí. Y todos los bienes materiales no nos abren las puertas del cielo. Y cuando vamos comprendiendo que son las obras de caridad las que nos abren las puertas del cielo, entonces también viene aquella parte que tanto vamos buscando, que esas obras de caridad estén presentes en el caminar de las acciones que vamos realizando a lo largo de nuestro tiempo. Porque si no, corazones, siempre viene ese pretexto: es que no tengo tiempo. Y al final no nos damos cuenta que el día tiene 24 horas. Ahora, quien tiene que saber ocuparlo de una forma adecuada somos cada uno de nosotros. Y a lo mejor nos vamos organizando, más tiempo tenemos para cumplir nuestra misión. Porque si no, nos malgastamos en cosas que al final ni nos ayudan, pero sí nos perjudican. Por eso viene esa parte tan especial. ¿Qué sentido tienen estos últimos momentos que estamos viendo del calendario litúrgico? Pues otra cosa, más que darnos cuenta si estamos preparados para, si el día de hoy el Señor nos manda llamar a su presencia. ¿Qué cuentas podemos dar? Porque entonces viene aquella parte que tanto sabemos amar, que tanto buscamos que el reino de Dios se haga presente en la familia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde nos relacionamos con los demás. Ponemos hermanos por todos los ojos y vamos a decir, derogamos Por el mundo, para que las cosas que se producen en él sean para los hombres. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Roguemos al Señor.
Santo fortalezcan nuestra fe y hagan más delicado y atento nuestro amor. Oremos al Señor. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para fortalecer la sanidad de nuestras familias, para que pudiera vivir, nos esforcemos en dar un buen testimonio de fe y esperanza. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los matrimonios, en especial por aquellos que estén pasando por un momento de conflicto, de crisis, para que viva el amor divino, puedan superar todas las dificultades de esta vida. Roguemos al Señor. Pidamos por el perdón de nuestros pecados, para que viviendo la gracia de la reconciliación, nos esforcemos en vivir santamente. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que siga derramando su gracia y su bendición sobre Alejandro Ramos Ayala, sobre Juana Colín, sobre María de Jesús Castillo, sobre Víctor Colín, sobre José Luis Sil, sobre Antonio Chávez y su familia, sobre Delia Díaz, sobre Martina Remigio, sobre el perrito Salvador Guillén, sobre el perrito Héctor Carvalho, sobre el perrito Lucido, sobre Francisco Díaz, sobre Marta Patricia, sobre Mariana Ceredonia, sobre Mariana Ramos, sobre Elizabeth Gabriel Bautista, sobre la familia Mancilla Cruz, sobre Noé Cruz Yestes, sobre Valiente Romero Rodríguez, para que el Señor sea fortalecido y vencido siempre. Oremos al Señor. Pidamos por la paz de nuestra nación y por todos los ciudadanos, para que en las próximas elecciones sepan buscar las mejores decisiones por el bien común y por la santidad de nuestra nación. Roguemos al Señor. Pidamos para aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración, para que el Señor sea su fortaleza, para que el Señor nos mueva a remediar sus males. Roguemos al Señor. Pidamos por el aumento de vocaciones, tanto sacerdotales, misioneras, religiosas y matrimoniales, para que el Señor siga sembrando en el seno de nuestras familias. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos hermanos nuestros que han nacido daño a sus hermanos, por medio del robo, de la extorsión, del secuestro, para que el Señor les permita cambiar su corazón, para que se esfuercen en vivir la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Tomás Florencio Pontel, de Tomás Ponte Hernández, de Romanita Roger Hernández, de José Luis Ponte Hernández, de Gregorio Hernández, de Teresa Marizana Martínez Alonso, de Juana García Hernández, de Jesús Gerardo Soria Morales, de María de Jesús María Pérez, de Amalia Gómez Gallardo, de Jovita Gómez Martínez, de Lígida Rola Martínez, de Gilberto Rodríguez, de Guadalupe Castellanos Martínez, de Reinaldo Cruz Sánchez, de Irma Alicia Rascano Huerta, de Sofía Valentina García, por aquellos hermanos nuestros que se llaman por medio de la guerra, por aquellos hermanos nuestros que se llaman por medio de la guerra, por el salmo del purgatorio, para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra fe. Te ofrecemos, Padre Cristo, por el vino y por el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, como el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia
ofrecemos una digna oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, con inmenso amor, se entregó a nosotros en la cruz. Se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con todos los ángeles y los santos te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de la salvación para los hombres, la mano que tienes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que prometidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora celebramos la reconciliación que Cristo nos da, te suplicamos. Por la ilusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Danos de gracias que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, a la ceremonial de la muerte y resurrección de Cristo, que nos dejó esta plena de su amor, que ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente contigo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros,
y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de ti, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la vida eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brillan la plenitud de paz. En Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. Aquí Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con nuestro espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora consigo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. hermanos. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien nos invita a vivir la paz, la justicia y el amor divino, para que podamos tener una familia sana, para que nos esforcemos en cumplir nuestra misión de cada día y así podamos alabar eternamente en el cielo. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero las personas que vayan a estudiar, gracias a Dios por cada una de sus intenciones particulares, buscamos la fortaleza y la santidad de nuestras vidas. Se acerca a nuestra vida. Ya no eres para mí, ahora mi cuerpo y sangre vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mi radio, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te
¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que diga cuando tú me llames, sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Has venido a la orilla, me has juzgado y al sabio se amigo. Solo quieres que yo te siga, Señor. Has dicho mi nombre, sabes bien lo que quiero, mi barca. Junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Oremos por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Habemos participado en tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados en Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Nos vamos a disponer a recibir la bendición de la Santa. Cantemos a la de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Ven a adorar donde está Dios.
que cuides de ellos cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los grandes retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades, retorna a ti a aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíe con corazón de pastores, como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. Que los cielos y la tierra sean por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la verdad. Bendito sea el Espíritu Santo para mí. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa y inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen. Bendito sea San José, su castísima esposa. Bendito sea Dios y sus ángeles y sus ángeles. Sagrado corazón. Sagrado corazón. Sagrado corazón. Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero.